Hola, estimado oyente. Dios nos bendiga a todos y nos hable a través de su palabra, ya que Él quiere que escuchemos su voz que está en la palabra, la Biblia. Hoy, por voluntad de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, hablaremos de qué es nacer de nuevo. Para esto, si quieres, acompáñame en oración. Padre, gracias por un día más de vida. Te ruego, perdones nuestros pecados. Rocíanos, amado Jesús, con tu sangre poderosa, y háblanos y danos los tesoros escondidos de tu palabra. Gracias por tanto amor y misericordia, poderoso amigo fiel, nuestro 3 veces santo, en el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Amén. Es necesario nacer de nuevo. Y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el libro de Juan, capítulo 3, tenemos a Jesús y Nicodemo. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Nicodemo se dirige a Jesús con el nombre honorífico de Rabí. Impresionado por la actuación de Jesús, le manifiesta que otros como él están de su parte. En versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, aquí tenemos a Nicodemo, y Nicodemo ve en Jesús al Maestro que viene de Dios para establecer su reinado por medio de la ley mosaica. Pero Jesús cambia totalmente el planteamiento de Nicodemo. La sociedad que Jesús propone no se formará por la imposición de una ley externa, sino por la creación de un hombre nuevo. Esto supone una ruptura con el pasado y el comienzo de una nueva vida, nacer de nuevo. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y aquí, analizando el versículo 4, tenemos que Jesucristo no estaba hablando en cuanto a un nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual. El motivo de la confusión de Nicodemo era que aparentemente él no tenía ninguna capacidad espiritual para comprender lo que Jesús le estaba diciendo. Así es que Jesús trató de aclararlo lo que le decía. Versículo 5. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este nuevo nacimiento era producto del agua y del Espíritu. Y vemos que la palabra de Dios nos santifica cuando la vamos leyendo, interiorizando, en unión con el Espíritu Santo. Nadie puede nacer de nuevo sin la palabra viva de Dios. Y esto solo lo hace el Espíritu Santo. Las palabras de nuestro Señor Jesús en Juan 17:17 dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. O sea que nos vamos santificando mediante la palabra de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La carne tiene un concepto estático, denota la condición humana caída, transitoria, moral. El Espíritu, concepto dinámico, denota la fuerza vital de Dios, que crea un nuevo hombre en la santidad. El nacimiento espiritual es necesario, nos llevará a vivir en la plenitud de Cristo Jesús. Quedarse en la carne es el pecado, la debilidad, la impotencia, el sufrimiento, es el vivir por emociones y no vivir en espíritu. Solo si tenemos la voluntad y nos sometemos a vivir a la voluntad de Dios y vivimos en espíritu, llegaremos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es importante, tenemos que aprender a vivir en el espíritu y someter la carne a nuestro espíritu y a la voluntad de Dios. No que la carne domine el espíritu. En el caso contrario, estamos perdidos. Efesios 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si vivimos en espíritu, llegaremos a la plenitud de Cristo. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo.
Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y vamos a analizarlo. No hay poder humano que pueda controlar el viento, pero Dios es quien dirige. Así el nacimiento es independiente de la voluntad humana. La obra del Espíritu de Dios no puede verse ni controlarse. Sus efectos son inconfundiblemente evidentes. Claro, porque si somos nacidos del Espíritu y venimos a ser, como dice 2 Corintios 5:17, que venimos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Versículo 9. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Cuando abrimos nuestro corazón, nos quitamos la máscara delante del Señor y sacamos nuestra realidad. No queda nada en nosotros y Él cuida de nosotros y trata a cada uno como corresponde. Recordemos, Nicodemo era un hombre, no se presentó como fariseo o el principal de los judíos. No quedó nada. Me recuerda a mí cuando oro, no queda nada en mí. Me postro a Dios y reconozco mi debilidad. Qué bueno que es Dios y qué bueno que es Jesús y fue, porque nos compró a precio de sangre para darnos acceso al Padre. Y vamos a seguir analizando y dice, ¿cómo puede esto hacerse en el versículo 9? Estas son las últimas palabras de Nicodemo en este pasaje. ¿No comprende a Jesús o prefiere no comprender? Más tarde, sin embargo, Nicodemo defenderá a Jesús en el capítulo 7 del libro de Juan, versículo 50, les dijo Nicodemo, el que vino el de noche, el cual era uno de ellos. Juan 7:51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Bueno, aquí le estaban acusando a Jesús todos los fariseos, pero aquí vemos cómo Nicodemo, siendo fariseo, pues defiende a Jesús. Y más tarde vemos cómo él asiste a su entierro. Libro de Juan, capítulo 19, versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayéndole un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Y podemos llegar a la conclusión de que Nicodemo se entregó a Jesús. ¿Y por qué llegamos a esta conclusión? Porque nos preguntamos, ¿qué hace un fariseo ayudando en la sepultura de quien ha entregado a muerte por los propios fariseos? Todo indica que en este acto público Nicodemo revela su entrega al Señor luego de su muerte. Qué bueno es Dios, ¿no? Que a veces no entendemos y sin embargo, ahora en el presente, a veces no queremos saber de Dios, pero más adelante nos convertimos en adoradores de Él, un verdadero milagro. Y quizás es lo mejor que hay, porque ser un religioso y creer en un Dios muerto y estar viviendo en el mundo y en la iglesia es engañarse a uno mismo y no, es como un tiempo perdido. Pero si te entregas a cuando no has querido saber de Jesús y por su misericordia, luego hemos entendido como Nicodemo, nos entregamos al Señor y tenemos una relación verdadera con Él, con un Dios vivo, con un Dios amoroso y con un Dios proveedor y sobre todo que nos da la paz y el amor y su presencia. Lo más bonito es su presencia. Como quisiéramos a veces permanecer en esos momentos tan profundos y tan sublimes que hay, ¿no? Quisiéramos quedarnos ahí y que no se termine más y buscar otro encuentro como ese. Versículo 10. Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea que en el versículo 9, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Porque Nicodemo no entendía. Y entonces aquí vemos a ambos, Nicodemo y Jesús son maestros, pero no comparten un suelo común. Jesús ha descendido de lo alto, pero Nicodemo todavía no ha nacido de lo alto. Esta es la razón por la que Nicodemo no puede comprender a Jesús. Versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibes nuestro testimonio. Ahora Jesús dice, lo que sabemos hablamos. El testimonio de un testigo tiene mucha más autoridad que el testimonio de una persona que no ha visto
el evento del que testifica. Nicodemo no recibe el testimonio, ni Nicodemo no puede creer. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las cosas celestiales? Incredulidad. Vale. Jesús le dijo a Nicodemo que él no creía. Nicodemo ni siquiera comprende las cosas terrenales, el reino humano en el que vive todos los días. Por tanto, ¿cómo puede comprender cosas celestiales? El reino de Dios. Y era un maestro de la ley, ¿eh? O sea que tengamos misericordias con aquellos maestros de la ley que pretenden saberlo todo, pero aún teniendo la palabra de Dios y sabiendo todo y pasando al púlpito, no han nacido de nuevo. Son unos trabajadores del Evangelio, pero sin conocer al Dios vivo, sin tener una relación con Él. Por eso llevan una doble vida. Por eso no se pueden someter al señorío ni disfrutar del amor de Dios. Versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En otras palabras, dijo que Él era el único que podía hablar sobre el cielo. Jesús. Lucas 16, capítulo 16, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y vemos aquí como dice el seno de Abraham. En el Antiguo Testamento, cuando un santo moría, es decir, uno de los hijos de Dios, iba a un lugar que se llamaba el paraíso o el seno de Abraham. Y nos encontramos con otro fragmento de la palabra de Dios que es un malhechor arrepentido. El libro de Lucas 23, versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Lucas 23, 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas capítulo 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí Jesús nombra la palabra paraíso. Hay muchos que han ido al cielo después de Cristo. Él murió y subió al cielo llevando consigo a aquellos que estaban allí en el paraíso, a la presencia de Dios en el cielo. Pablo dice en 2 Corintios 5:8, pero confiamos más si quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Qué bonito, ¿no? Presentes en el Señor para siempre, para toda la eternidad, sin esta carne mala, disfrutando, ¿no? Ya no más llanto, más dolor, qué bonito. Estamos en el cuerpo, es decir, estamos en nuestra propia casa. Cada uno está en su propia casa. ¿Cómo se siente usted? A pesar de las limitaciones e imperfecciones, estamos en el cuerpo. Sin embargo, mientras estemos viviendo en nuestra casa, no estamos en la presencia directa del Señor. Pero cuando dejemos este cuerpo, los que nos hemos sometido y nos hemos arrepentido, y ya que por gracia vamos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, pues estaremos disfrutando de la presencia del Señor y de ese amor sublime y de la presencia de ese amor eterno y del cielo, ¿no? Del cielo. Y no solo el cielo, sino es el estar con tu Creador y tu Señor lleno de paz, de amor y ya, no, sin tristeza, sin rencor, sin preocupaciones, paz, el cielo, ¿no? El nombre mismo lo dice el cielo. Y no es el cielo, sino es la presencia de Dios, algo muy profundo. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La muerte y la resurrección de Cristo, siendo que Él ya ha sido levantado y que ya ha llevado nuestro castigo, ahora el Espíritu de Dios puede regenerarnos, puede hacernos imprescindible nacer de nuevo. Versículo 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. O sea que todo lo de nacer de nuevo es para que creamos en Jesús y para que no nos perdamos, más para que tengamos vida eterna. Y la vida eterna es ir al cielo con Él, y no a un castigo eterno ni a un infierno, ¿no? Lugar de tormento. Vemos, dice, pequeña preposición en, significa creer en Cristo, es decir, confiamos en Él, como el que llevó la maldición de nuestros pecados. Ese es un asunto personal de cada uno. Nosotros individualmente necesitamos creer que Él murió en lugar nuestro, que llevó nuestra maldición.
Estimado oyente, es necesario que crea que Jesús murió por usted. Y si se arrepiente de sus pecados y hace al Señor Jesús como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo le ayudará a cambiar, un cambio de vida. Él es el único que puede ayudarnos a todos. Nacer de nuevo significa desvincularse de un pasado y comenzar una experiencia nueva, un nuevo comienzo y una vida, definido aquí como nacer de agua y del Espíritu. Podemos vivir una vida energizante por el poder del Espíritu Santo, ya que Él nos da el poder de su fuerza. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si estás cansado, estás debilitado, recuerda esta promesa y esta palabra viva. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de la fuerza de Dios, no de la tuya, de la de Dios. Nosotros no tenemos nada, cansancio. Pero Dios lo tiene todo. Si nos sometemos a Él, tendremos su fuerza. Caminaremos, volaremos y no nos cansaremos, ya que tendremos la fuerza de Dios. Increíble. El objetivo de Dios es que creamos en Jesús y tengamos vida eterna. Y hoy te pregunto, ¿quieres hacer al Señor Jesús dueño de tu vida? Sabiendo que es un Dios vivo y verdadero, sabiendo que Él escucha tus penas y te da consuelo. El Espíritu Santo nos ayuda a todos y sin Él es imposible cambiar y caminar en esta vida. Y hoy es el día, hoy es un día de salvación. Hoy es un día de salvación, mañana puede ser muy tarde. Y si te caes, te levantas y ten la voluntad. Y si no has podido dejar tus vicios hasta ahora, tu tristeza, tu malestar, lo mejor es ir corriendo al Señor Jesús y decir, Señor Jesús, quiero que seas mi Señor y mi Salvador y entregarte porque Él te va a ayudar, te va a animar, te va a amar. Y Él es el único que no falla. Y amor como el de Dios no se puede encontrar. Y nunca, el amor de Dios nunca lo vamos a poder encontrar en nadie, porque el amor de Dios es profundo, es sublime, es incomprensible, es transformador. Bueno, y si quieres, ora conmigo, ya que hoy es día de salvación. No esperes a mañana, porque tú y yo no podemos cambiar y sin Dios nada podemos hacer. Pero recuerda que Él siempre está a la puerta y llama. Solo depende de ti. No esperes a ser santo, ¿eh? En tus fuerzas nadie, ni en las mías, no, nadie puede. Bueno, y si quieres, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Rompo todo pacto con este mundo y cualquier espíritu que no sea el Espíritu Santo. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te ruego me enseñes los secretos escondidos de tu palabra. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y hacerme partícipe de la vida eterna. Recibe toda gloria, honor y honra por los siglos de los siglos, Todopoderoso Jesús. Amén. Y si eres cristiano, ánimo a seguir leyendo la Biblia, orando, santificándonos, porque la palabra de Dios nos santifica, hasta que podamos llegar a la estatura del varón perfecto que es Dios. Y si quieres, puedes acompañarme y hacemos una pequeña oración. Gracias, Señor Jesús, por este momento. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Gracias por ayudarnos a nacer de nuevo. Y, Señor, te pedimos que si no hemos nacido de nuevo, que nos hagas nacer de nuevo. Y te pedimos por todos los maestros de la ley, Señor. Si hay algún maestro que está predicando la palabra, quizás por trabajo y no por amor o porque no se somete a ti y tiene doble vida porque no ha podido nacer de nuevo, no te conoce. Te rogamos, Señor, que trates con cada vida de los maestros y los que no, y de los hermanos y de los que estamos en la iglesia y de cada uno de nosotros y de mi vida y de todos los que están escuchando, Señor, que nos ayudes a comprender que es importante que nazcamos de nuevo, que es importante leer tu palabra, que tu palabra nos santifica, que es importante vivir en el Espíritu y no en la carne, porque el Espíritu nos lleva a la estatura del varón perfecto y nos quita todo el sufrimiento que pueda tener, vivir y todo ese pecado que un pecado llama otro pecado. Señor, ayúdanos a vivir en espíritu y santifícanos en cuerpo
alma, espíritu, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Bendice todas las familias, todos los niños. Gracias por esta enfermedad que ha venido. Gracias, Señor, por mantenernos con vida hasta hoy. Y si es tu voluntad, envía la medicina. Y si no es, pues guárdanos, Señor, de todo mal. Y haz que este día sea un día de salvación y que tu palabra sea como dinamita por nuestras familias, por todo el mundo, por todo el país, Señor. Y quita los dioses falsos, Señor, que podamos tener, y quita toda la idolatría, Señor, que no sirve para nada. Y ayúdanos a entender que a las personas que no te han conocido, que no necesitamos ser santos o no pecar para correr y abrazarte, Señor Jesús, porque tú todo lo transformas, tú eres el único que cambia, tú eres el único que nos ayuda, Señor, a pelear esta batalla, y tú eres el único que tiene el poder y la autoridad, Señor, para hollar serpientes y escorpiones, Señor, y todos los demonios que atormentan las mentes y todos los demonios que llevan cautivas a las personas, que las encierra, Señor, en cárceles y que nunca les abre. Pero hoy, Señor, da discernimiento, da sabiduría, Señor, y todas las personas que estén en cárceles o si estamos en cárceles, te rogamos que hagas un milagro y nos santifiques y que con tu palabra rompas esas cárceles. Gracias, gracias, Señor Jesús. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, estimado oyente, por todo y hasta la próxima, si Dios quiere.